todos y a todas. Nos resulta, como de costumbre, altamente gratificante recibir en este Canal 4 RD de la Radio Televisión Dominicana a la Comisión Dominicana para la UNESCO, representada por el doctor Luis Brea Franco, secretario ejecutivo de la misma. También, como de costumbre, para tratar temas que no solo interesan a la UNESCO en tanto instancia de las Naciones Unidas y de la que nosotros formamos parte en tanto Estado, sino también a la humanidad. Temas que han en general trascendido las fronteras, los continentes e incluso las ideologías o formas coyunturales de gobierno de todos los países que componen el sistema de las Naciones Unidas. Hoy el doctor Luis Brea Franco pues nos pone en contacto con el licenciado Raulín Zapata, que es asesor en políticas ambientales del Ministerio de Medio Ambiente, licenciado en Ecología y Gestión Ambiental y con una maestría en Tecnología Ambiental con especialidad en microplásticos, que es quizás el tema que nos pone en contacto probablemente con una variable nueva tanto para la ciencia como para los que tienen el deber de gestionar este gran tema de los residuos sólidos y por igual del plástico y ya muy concretamente el llamado microplástico. O sea que a ambos pues les doy la bienvenida en nombre de todos nosotros y de inmediato le pido al doctor Luis Brea Franco que introduzca de alguna manera este panel que hemos denominado Calidad del Medio Ambiente. Sí, muchísimas gracias, Guillermo Ricardo Calventi. Estamos finalizando el año y este va a ser por ahora el último programa de este año. Qué pena. Así es, pero... ¿Habrán más? Vendrán más, sí, ya estamos planificando el año próximo. Pero le pedimos al ministro de Medio Ambiente que compone la comisión, que es parte de la comisión, el Ministerio de Medio Ambiente, que nos designara una persona especialista para tratar el tema de los residuos plásticos y sobre todo el tema el nuevo tema de los microplásticos. El ministro nos designó al licenciado, al doctor, al maestro Raulín Zapata, que es un experto y creo que nos dará las orientaciones más al día, puestas al día. Por otro lado, para el año que viene, vamos adelantando, el año que viene inicia el decenio de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Coincide este programa con la celebración de la Conferencia Mundial sobre el Clima y sobre el planeta. Entonces, todo esto viene a unirse en una preocupación que se sostiene desde la UNESCO y especialmente desde la Comisión y desde el gobierno dominicano de salvar nuestro territorio y nuestro país en el contexto de los países del Caribe. Entonces yo creo que no hay mejor forma
que comenzar este año de objetivos del desarrollo sostenible, tratando sobre el medio ambiente. Mire, permítame, en beneficio de alimentar un tanto a la audiencia nuestra, puesto que estamos arribando al final de un periodo que si no del cuatrenio, al final de un periodo anual que nos puso de frente al gran reto del agua, de cómo preservarla y de preservar su calidad y además su aprovechamiento en beneficio, claro, de la sociedad, de los hombres y las mujeres, hay que decir ahora. ¿En qué medida para la UNESCO, antes de que entremos en este tema que muy concretamente usted tendrá que ilustrarnos, en qué medida se va sobre un paso y sobre el otro sin que de alguna manera como Estado y como organismo internacional se proceda a evaluar la gestión sobre estos temas que los individualizamos, los separamos de manera probablemente simbólica, que como el tema del agua, pues tiene que ver con absolutamente todos los demás temas, de la existencia, no solo de la especie humana. ¿En qué medida le corresponde a la UNESCO, ya sea presentar al conglomerado o ya sea es decir, bueno, hemos avanzado, no hemos concluido el cuatrenio del agua, pero vamos de cara a una evaluación que nos permita identificar avances y en algunos casos retrocesos? Sí, ahora mismo en el país se encuentra el director de la Agencia Internacional del Manejo Oceánico para tratar temas relativos al manejo de las aguas, porque hablar de agua es hablar del planeta, o sea, no podemos separar, aunque discursivamente sí lo podemos hacer, pero el agua es elemento vital, tanto es así que si vamos a los orígenes del pensamiento, se decía, Tales de Mileto dice que el origen de todo es el agua. Entonces, yo creo que hay que concientizar dentro de los recursos de los objetivos de desarrollo sostenible, hay que priorizar la conciencia de la conservación y de la purificación y el uso racional del agua, pues sin agua no hay vida. Ahora bien, yo creo, y ese es el enfoque que yo quisiera que le diéramos a los programas sobre los ODS, es que la humanidad hasta ahora ha avanzado de manera, digamos, desmedida, sin mesura, buscando objetivos, cada país un objetivo diferente, en determinados tiempos diferentes. Este acontecimiento de los objetivos del desarrollo sostenible es importante porque nos va a proporcionar a la humanidad, a todo el planeta, o sea, 17 objetivos para preocuparnos, para ver si logramos alcanzarlo en los próximos 10 años. O sea, toda la humanidad debe concentrarse en esos 17 temas para lograr la sostenibilidad de la vida y del planeta y de la salud de los seres humanos y de los que viven con nosotros, los animales. Entonces, yo creo que es importante, todos estos temas se interrelacionan y
y que por eso nosotros pretendemos darle, como ha pretendido el sistema de Naciones Unidas, darle una gran influencia al tratamiento de estos temas. El tema que trae el maestro Zapata es de suma importancia. Hablamos del plástico, macroplástico, digamos, que está dañando las playas, las costas, la tierra, etcétera. Pero él va a tratarnos hoy también de una nueva dimensión del plástico. Y yo creo que es importante escucharlo. Tengo que torearlo, doctor, en beneficio de la audiencia, porque la actualidad nos conduce a pasar páginas y seguir adelante. Resulta ser que hasta hace muy poco no se nos hablaba de objetivos de desarrollo sostenible, sino que se nos hablaba de los objetivos del milenio de cara al 2017. Y por eso es que yo quiero remontarme a esto, porque en términos personales yo siempre sostuve, junto con el secretario, o a la par, no puedo ser pretencioso, a la par con aquel secretario general de la UNESCO, que prácticamente al salir de este organismo, o en sus funciones, y ya después de años sostenidos de esfuerzo, dijo, es que la lucha es por la erradicación de la pobreza. Y eso se convirtió en un objetivo del milenio, como agenda de los países que tenían pobreza, en particular. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente saltamos a los objetivos sostenibles. ¿De cara a qué? Al 30. Entonces, yo lo que quiero es ver hasta qué medida vamos recogiendo nuestras agendas a partir de una gestión que puede mostrar resultados. Antes de meternos en el microplástico. Sí. O sea, fíjense, la agenda del milenio se ha avanzado. El país es testigo en los últimos 10 años de un avance en el combate de la pobreza, porque el combate de la pobreza no es solamente proporcionar alimentos, es proporcionar higiene, enseñar, dar educación, es todo un conjunto, la cultura va. Que por cierto me dicen que son los pobres los que más consumen el plástico y lo desechan. Sí, ¿verdad? Pero no creo que solamente sea el plástico. No. Claro. Ahora, estos objetivos se plantearon con un término, con un año terminal. Entonces, analizando los resultados alcanzados, por ejemplo, el país no logró superar los objetivos en algunos campos. Entonces, esos se han planteado en diferentes conferencias, los jefes de Estado, de que había, ya sabiendo las limitaciones que ha habido en la lucha por lograr estos objetivos, había que replantearlo todo en función de un nuevo plazo. Correcto. Entonces, los objetivos del milenio está combatir la pobreza extrema. La bajamos a 2.5. Y en el caso de la pobreza en general la bajamos de un 40 a un 23. Logros de la administración del presidente Danilo Medina. Sin duda, perfecto. Entonces todavía nos queda ese 23 que tenemos que ir subsanando. La educación se está trabajando. Correcto. Aunque hay quienes dicen que no. Bueno, pero claro, la libertad de opinión es amplísima. Claro. No debería ser tal, pero vaya. Entonces, lo que yo creo es que definitivamente
estos objetivos, que ahora están bien definidos, concentrados y con una, digamos, ya con un background, con una idea de lo que cuesta y de lo que puede, cómo lograrlos, con una metodología nueva, afinada por los trabajos ya realizados. Entonces, eso van a ser un poco desglosados los anteriores, y entonces con esos 17 nos vamos a concentrar. Porque es que yo le voy a decir una cosa, la destrucción del planeta estriba en que, yo le decía, conversábamos el maestro Zapata y yo ahorita, que un poco lo que está sucediendo, Talleyrand, el ministro, el hombre, el corcho más grande que ha existido, porque fue desde un obispo en la era del Ancien Régime en Francia, a ministro de Exteriores de Napoleón y ministro de los reyes sucesivos de Relaciones Exteriores. No habrá sido Herrera en ningún caso. ¿De qué? No, No, entonces era del corcho que estaba hablando. Lo que él dijo, yo creo, lo he reflexionado y creo que lo que provocó la Revolución Francesa, él decía, fue la vanidad. La vanidad. La vanidad. Y yo creo que eso es lo que está, en definitiva, destruyendo el planeta. Entonces, tenemos que cambiar de mentalidad, que es lo que yo quiero decir con la vanidad. Tenemos que ser menos aéreos, menos egoístas y ser más comunitarios, ver que vivimos en una comunidad de seres humanos que si no nos concentramos en trabajar en conjunto, vamos a perderlo todo. Licenciado, ¿es cierto que es Raulín? A mí se me ocurre Sí, que puede Raúl. ser Raúl. Raulín, como el cacique, Raulín Rodríguez. Como el cantante. Así es. Raulín, ingeniero Raulín Zapata. Dígame una cosa. Me da la impresión de que hay una relación como la que se da entre lo macro y lo micro. Es decir, el plástico como tema de recursos, ¿verdad?, de residuos sólidos, y como, bueno, el impacto que tiene como tal. Y lo que se deriva, supongo, de la existencia de ese conjunto llamado plástico, que vaya usted a saber, porque no es lo mismo el FON que el otro plástico X o el Y. Y pasamos entonces a lo micro, al microplástico, cuya existencia deriva de la otra, ¿verdad? Deriva del plástico como tal. Oriéntenos, porque es un tema que aparenta probablemente fácil de digerir, pero generalmente lo obvio es lo más difícil de entender y de descomponer. Primero, don Ricardo, don Luis. No, yo soy Ricardo. Lo de Ricardo es el corazón de león, que eso es del doctor Luis Brera. Don Ricardo y don Luis, darle las gracias por la invitación a este importante panel sobre calidad del medio ambiente, que se traduce en calidad de vida, en salud del ambiente, en salud de las personas. Para mí es un honor estar aquí en este panel. El honor es mío. El problema de la contaminación por plástico a nivel mundial ha provocado que los diferentes países tomen medidas debido a la presión social por los impactos negativos que ocasiona la contaminación por plástico al medio ambiente, principalmente al ambiente marino, ya que se estima que alrededor de 10 millones de toneladas de plástico entran a los océanos. Es una estimación, algunos estudios dicen que son 8, otros son 12, pero realmente no sabemos. Pueden ser hasta 20 millones de toneladas de plástico. Estos plásticos en el ambiente marino principalmente, son lo que están provocando la muerte de especies marinas,
ya sea por su ingestión o porque se queden atrapados en algún tipo de material plástico. Hay un tema relacionado con el plástico, que es el microplástico, que muy pocas personas conocen aquí en República Dominicana realmente lo que es el microplástico. Sería bueno definir lo que es el microplástico para que la gente pueda entenderlo. Una partícula microplástica es aquella que mide menos de 5 milímetros de longitud. Estos microplásticos provienen de dos fuentes. Hay una fuente primaria y una secundaria que se llama microplásticos primarios, aquellos que se fabrican en ese tamaño, menos de 5 milímetros, que se utilizan en la industria de la cosmética, que se utilizan como esfoliantes faciales. También se utilizan en pastas dentales y también en otros productos como jabón para el baño, ya que estos actúan como abrasivos y remueven la piel muerta. ¿Y estos son los de mayor asimilación por contacto o por ingesta realmente para el hombre? Ese microplástico primario, realmente nosotros no lo ingerimos directamente, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque ese microplástico luego va a las aguas residuales. En los países desarrollados u otros países que puedan tener plantas de tratamiento de aguas residuales, la tecnología actual para tratar el agua no retiene los microplásticos. Entonces esos microplásticos luego del agua ser tratada llegan a los ríos y de los ríos llegan a los océanos. En los océanos los peces lo consumen, luego nosotros consumimos esos peces contaminados y llegan a nosotros. Esos son los microplásticos primarios. Pero hay otro tipo de microplástico, que es el microplástico secundario, que resulta de la fragmentación de los largos fragmentos de materiales plásticos como las fundas, las botellas, los vasos, etc. Esos microplásticos se forman por efecto de la radiación solar y también por efectos mecánicos. O la misma persona a veces cuando cogen un vasofón o un platofón y comienzan a serrucharlo, como dicen, forman microplásticos, que esos microplásticos en el ambiente realmente uno no sabe, la comunidad científica no sabe qué tiempo duran esos microplásticos en el ambiente, porque llegan a ese estado, pero de ahí, cuando se dividen, cuando se degradan, se convierten aún en más pequeños, pero convertirse en materia, en biomasa y agua, no se sabe qué tiempo realmente duran. Y lo que lo hace más peligroso es que esos microplásticos en el ambiente pueden absorber químicos que son dañinos para la salud humana y también para otras especies de fauna. Y pueden ir sin visa a los pulmones. Sí. Hay estudios ya que han determinado la presencia de microplástico en el aire, porque tienen una muy baja densidad y pueden ser transportados por el viento. En París se hizo un estudio, también en China, y determinaron concentraciones de microplásticos elevadas, pero los estudios que se encontraron, los fragmentos no son suficientemente tan pequeños para entrar a nuestros pulmones y de ahí al torrente sanguíneo, pero se presume que sí que están entrando. ¿Por qué? Porque los métodos que existen actualmente para la identificación de microplásticos no pueden todavía identificar los microplásticos que son muy pequeños y que tienen la capacidad de entrar a nuestro torrente sanguíneo. Pero sí se presume que están entrando a nuestros pulmones, e incluso una investigadora de Reino Unido, del King's College de Londres, que fue mi asesora de tesis, ella están trabajando en la investigación de encontrar microplásticos en pulmones. En aras de mi propio entendimiento, ¿en qué medida cuando la ciencia nos habla de nanotecnología, nos está hablando por igual de microcosas, en este caso del plástico? Sí. ¿Hay alguna relación entre esta, ¿verdad?, derivación novedosa de la nanotecnología hacia la realidad del reconocimiento ya de esto que parece ser que anda suelto, pero que yo no lo veo suelto, que es lo que usted nos acaba de explicar como microplástico? Sí, hay microplásticos, pero también hay
plásticos, que son todavía mucho más pequeños, se fabrican en ese tamaño de nanoplásticos y se están desarrollando métodos para identificar los nanoplásticos. Actualmente existen fondos internacionales para el desarrollo de métodos. Los métodos que hay actualmente son muy débiles, podemos decir, no son tan certeros, porque los que identifican los microplásticos sí lo pueden hacer de forma química. Yo tuve la oportunidad de estudiar microplásticos en facilidades de compostajes en Londres, y los métodos que yo utilicé para determinarlos me facilitaron identificar qué tipo de plástico era, porque hay muchísimos tipos de plástico. Claro. Está el PET, que es el de la botellita plástica, el polietileno tereftalato, está el polietileno de alta y baja densidad, está el poliestireno, que es el que conocemos como el FOM, poliestireno extendido, y un sinnúmero de plástico. Entonces, los métodos que existen actualmente para la identificación de microplásticos sí te permiten determinarlo químicamente, pero todavía no hay un método que sea efectivo para determinar nanoplásticos. Mira, sí, dígame. Sí, yo quiero hacer dos preguntas. Pero le digo dígame, pero podemos dejarlo para el bloque inicial, bueno. porque a lo que iba era a pedir bueno, eso. Está bien. Y seguimos con las preguntas, sí, porque bien. dicho sea de paso, y no para que me la responda ahora, sino en el bloque, a mí alguien, no sé, me dijo muy chiquito que a las mujeres había que agarrarlas por los cuernos, queriendo decir que los problemas se agarraban por los cuernos. Y entonces, yo no sé si podemos tratar la fiebre en la sábana, por la sábana, o tratarla por su origen en el cuerpo. Es decir, estamos ante un problema de tipo industrial, fundamentalmente, porque queda claro que la ciencia sabe cómo hacer envases que no sean de plástico, que no sean ni micro ni macro, y que no hagan el daño que hace. Pero resulta ser que la gran industria que produce el plástico tiene moldes para la producción de todas esas cosas y tiene fórmulas. Y entonces quieren que limpiemos, pero ellos siguen fabricando. Como ingenuo ciudadano, que no conozco mucho de química, yo reconozco que esa fue la materia que yo menos... Qué raro que usted es filósofo. No, yo no tengo nada que... Aunque somos química, pero no sé mucho de eso. Pero lo que quiero decir, nos olvidamos muchas veces del gran servicio que ha dado el plástico desde su descubrimiento a la humanidad. Porque pensar el siglo XIX y el XX sin el plástico. Y la reducción de la pobreza. Y la reducción de mucha pobreza y de facilitar el mobiliario, todos los enseres de una casa y de la vida con el plástico. El plástico fue un gran aliado del ser humano. Lo único que el ser humano viene a darse cuenta de las cosas solamente en un segundo, las cosas negativas en un segundo momento. En aquel momento todo era lo... Fue la gran solución. Sí, era la gran solución. Y Todos eran fibras vegetales. Exactamente. Sí. Hasta que apareció el bendito caucho. Sí, por así el caucho y los petroquímicos. O sea que el petróleo ha sido el gran rompecabezas para el ser humano. Desde el inicio del siglo XX estamos viviendo un vía crucis gracias a la industria petrolera, que también nos ha permitido muchos logros en cuanto a movilidad, etcétera, pero ya vamos viendo cómo el ciclo destructivo se ha impuesto. Entonces yo digo, en primer lugar, habría
esto lo digo dirigiéndome al funcionario del ministerio, no está prevista una legislación para finalizar con la producción de plásticos en el país. No. Eso es una parte. Y lo segundo, ¿hasta qué punto contamos con un desarrollo científico y tecnología adecuada para degradar ese plástico, esos tipos de plástico, ir degradándolo, ir utilizándolo, reciclándolo? Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa. Yo en estos días compré un maletín. Yo lo necesitaba, algo para yo llevar mis útiles de trabajo, pero me movió a llevarlo que el tejido de que está fabricado, está hecho con el plástico de las botellas. De PET. De PET. Sí. Eso se hace una fibra y se hace una tela que uno no siente ni siquiera que es plástico. Sí, el famoso poliéster que utilizamos. Ah, es el poliéster. Sí. Pero este es un poliéster más fuerte, resistente al agua, bueno, con una tecnología nueva. Sí. Eso comporta una superación de la situación o continúa llevándola a otra dimensión, pero permanece. ¿Es o no es biodegradable? Sería exacto, la pregunta. Sí. Es interesante la pregunta. Bueno, actualmente en la República Dominicana contamos con un proyecto de ley de manejo integral de residuos sólidos que está en el Congreso. Según las informaciones que tengo, ya se logró un consenso entre el sector privado y los legisladores para que sea una ley consensuada y que por tanto sea aplicada y que pueda generar los frutos que se quieren lograr con ellas, asignándoles responsabilidades a diferentes instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías y también al sector empresarial. Para el tema de los plásticos no existe una ley ni está en carpeta una ley para regular el plástico en la República Dominicana, principalmente el plástico de un solo uso. Existen tecnologías a nivel mundial para el reciclaje del plástico, tecnologías que son muy efectivas, incluso tecnologías que te llevan un plástico ya que se ha sacado de un contén, del medio ambiente, de un vertedero, que te la lleva nuevamente a una materia prima con grado alimenticio. O sea, se pueden fabricar botellitas plásticas donde se pueden envasar bebidas. Y también se puede fabricar otro tipo de material donde se pueden envasar alimentos. Pero eso es reciclaje. Sí, eso es reciclaje. Pero yo digo biodegradable. Ahí voy. También existen tecnologías de plásticos biodegradables. Existe un tipo de plástico, bioplástico diríamos, que se obtiene a partir de la fermentación del almidón. Principalmente se obtiene del almidón de maíz, que es el PLA, el ácido poliláctico. Se está utilizando en diferentes países ese tipo de plástico biodegradable. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, porque es un tipo de bioplástico que se degrada solo bajo ciertas condiciones, no se degrada en el ambiente. Y eso tiende a confundir a la persona también, porque dicen, ok, esta botellita es biodegradable. Si yo la tiro en el medio ambiente a temperatura y condiciones normales se va a biodegradar, y no es así. Ese tipo de plástico tiene que ir a facilidades de compostaje, donde la temperatura sobrepasa los 50 grados, entonces se crea un ambiente propicio donde los estabilizantes, porque tiene estabilizantes para mantener el plástico Un poco lo que se hace con las gallinas, rígido. que para usted aprovecharla tiene que hacer composte con ella. En presencia de microorganismos y de esa alta temperatura, pues bueno, ese bioplástico se convierte al final en biomasa y agua. También existen otro tipo de bioplásticos que se están utilizando, de otro tipo de materiales, pero hay un tema que es la parte económica. Producir el plástico convencional que proviene de petroquímicos es muy barato
Y el plástico que proviene de fuentes renovables, que proviene de fuentes vegetales, resulta muy costoso. Entonces hay un problema de competitividad. En algunos países, el plástico convencional que viene de petroquímicos es regulado, entonces propicia un mercado competitivo entre el bioplástico y el plástico convencional. Vuelvo al tema de reciclaje del plástico. En el país existen recicladoras, pero es un tema también de competitividad entre el plástico reciclado y la resina prima, la resina de plástico que se tiene como materia prima por primera vez. Es muy económica, por lo tanto, competir con el plástico reciclado que hay que pagar para recolectar ese plástico, darle un tratamiento y reciclarlo, pues no hay competitividad. Entonces, ¿usted es economista? Estudié un poco economía ambiental. Sí. Ahora, no, porque lo que me da la impresión es de que los costos, es muy fácil hablar de competitividad cuando usted no mete en la ecuación el costo del daño que produce el residuo. Es decir, sí, ajá, métame en la variable que nos está costando el daño. Y entonces vamos a hablar de competitividad, porque estamos hablando de costo, ¿verdad? Sí. Y fíjense que usted me habla de competitividad, no de competencia. Y es muy fácil hablar de competitividad cuando usted hace abstracción del costo mayor, que es el daño que usted le produce a la naturaleza, ¿verdad? Sí. Ahora, yo quisiera continuar Sí. en el orden de lo que yo le planteé anteriormente. O sea, hay una ley, hay ya un consenso para una ley de residuos sólidos. No hay consenso, ¿no? Bueno, pero hay una... Según las últimas informaciones No que, hay consenso. que Si tengo. no, ya se hubiera evacuado la ley. ¿No está claro? Bueno, pero de todas maneras hay un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo para lograr ese consenso. Vamos encaminándonos hacia él. Sí. Vamos a decirlo así. Entonces, lo importante, lo que a mí me inquieta, es si en esa visión que va a imponer esa nueva legislación, se van a separar, está contemplada la separación de todos los, como sucede en otros países desarrollados, donde el cartón se separa de la lata, del aluminio o el del plástico. ¿Está previsto esa...? Sí, así es. Está prevista la separación en la fuente, como se llama. Sí. Sí. Que El que hace el negocio el ciudadano de los debe separar. residuos quiere que nosotros se lo clasifiquemos, le quitemos ese costo de la clasificación y quiere que se lo pongamos en funditas individuales. Sí, eso se hace básicamente para facilitar el reciclaje, pero hay que tener también un buen sistema de recolección. En Cuba lo hacen hace 40 años, por no decir 60. No, en Estados Unidos también lo hacen, en muchas ciudades grandes. Sí. Pero en Estados Unidos se compensa ese costo de recolección primario no cuantificable, porque es como el trabajo del ama de casa, que no te lo cuantifican, pero es el trabajo. Es el trabajo. Entonces, debería eso compensar el segundo proceso, o sea, que se lleve la basura y yo no tenga que pagarla, o que tenga que bajar el costo del deshacerme de esos residuos. Ahora bien, sin una legislación, digo, me parece a mí, yo estoy hablando como un ciudadano de la calle. Como un neófito cualquiera. Sí, como un ciudadano de la calle, de esos opinadores de esquina. ¿Cómo nosotros salimos adelante sin una ley que regule la producción y limite ese vertido de esos residuos sólidos, plásticos, al medio ambiente? O sea, porque estamos haciendo una ley general de residuos sólidos, pero el problema
es que se sigue produciendo el plástico, lo que tú señalaste. Y por otro lado, las campañas ciudadanas que apelan a la conciencia, nos hemos dado cuenta en este país que no producen efecto. Aquí la gente va a los supermercados y hay las fundas reusables y nadie compra su funda o las compra, las deja en el baúl y usa las fundas degradables. Yo hago cojines con ella. Bueno, ya tú sabes que rellenándola con funda plástica que me tengo que llevar como quiera del supermercado. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque yo no le veo solución. Si seguimos produciendo plástico, seguimos envenenando por lo menos de un solo uso. Sí. Sí. Actualmente en el país, como le decía anteriormente, el tema del plástico es de preocupación de todos, e incluso del mismo sector industrial del plástico. Ellos están conscientes del daño que le está ocasionando el plástico al medio ambiente, e incluso hace un año más o menos comenzaron a implementar un proyecto de economía circular del plástico, que se genera el plástico, se utiliza y se vuelve a utilizar, se recicla, o sea, crear una economía circular e ir dependiendo cada vez menos de la utilización de materia prima que proviene del petróleo. Tiene que haber centros de acopio. Centros de acopio, sin duda. Entonces no lo existe. Lo importante de la ley es que al establecer responsabilidades a cada uno de los actores, porque el manejo de los residuos sólidos es una responsabilidad compartida. Tenemos todos los dominicanos, los ciudadanos, el Estado, los empresarios, poner nuestra parte para poder lograr un manejo adecuado de los residuos sólidos. También esa ley contempla un régimen de consecuencias, porque... Ahora, fíjese una cosa, ingeniero, yo le voy a decir algo. Yo tengo ya una edad que he visto mucho y he escuchado muchas promesas en este país. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me entusiasmó, primero fue la reforma de la justicia. Hemos logrado mejorarla porque desde los tiempos de Balaguer a hoy tenemos un cambio del cielo a la tierra, pero todavía nos queda mucho trecho. Ahora bien, yo le voy a poner un ejemplo muy práctico, porque a mí en Italia, donde yo estudié, mis profesores me decían que hay dos cosas que uno tiene que ver cuando uno llega a un país, para enterarse sobre el cumplimiento de la ley en ese país. El tránsito y la prostitución. O sea, en función de esos dos parámetros, usted sabe si en ese país se cumplen las leyes y cómo se cumplen. Pero en la década que usted tuvo por allá, el tránsito más caótico que había era el de Roma. Sin duda, pero sí, Por está si bien. acaso. Está bien, y sigue siendo. Y sigue siendo. Y sigue siendo. Ahora, el problema, digo, es el parámetro. Yo no estoy juzgando quién lo estableció. Está bien. No veo si esa persona tiene orden en su casa o no lo tiene. Yo lo que me interesa es que ya yo tengo un parámetro. Nosotros tenemos una ley de tránsito, vamos a decir, que tiene ya 4 años, ya tiene 4 velitas, pero yo nunca la he visto aplicada. Ahora ya no tenemos AMET, tenemos DGCET, pero usted ve 5 DGCET manejando un semáforo que es automático, que se puede regular con un reloj, o hacer lo que hacen en Europa, que hay uno con un botón que aprieta el botón y maneja el tránsito, cambiando los tiempos de la luz. Usted lo que propone es que le quitemos el plástico a la DGC. No, lo que yo quiero decirle es que el hecho de que se apruebe una ley, se cree una institución, se establezcan consecuencias o sanciones, no nos es garantía al país
de que la ley se vaya a cumplir y de que las consecuencias vayan a hacerse. Si aquí se cumpliera esa nueva ley de tránsito, en este país no necesitaríamos impuestos porque lo pagarían los choferes de vehículos. ¿Habría plástico después de eso? Habría que ver. No, yo lo que quiero decir... Yo sé lo que usted quiso decir. Lo que quiero subrayar es que tenemos que tener conciencia que el establecimiento de una legislación no va a resolver el problema, que tiene que haber una voluntad política y una decisión comunitaria de hacer cumplir esa legislación. Sin eso no hay ley ni va a haber resolución del problema del plástico ni del tránsito. Pero Dominicana Limpia ha demostrado que es posible avanzar sobre la base de esos actores que usted mencionó, pero además en la línea de que, bueno, por algún lugar hay que comenzar. Supongo, en principio, la ley puede ser sustituida también por una vocación comunitaria, que es la autoridad. Porque ¿qué es lo que pasa? Usted hablaba de régimen de consecuencias, que trae la ley consigo, la que venga. Pero la realidad es que, manejado en lo local, las cosas no serían tan difíciles más que imponer para la clasificación de los residuos, para el manejo adecuado de estos, imponer un respeto mínimo a la salud medioambiental. Sí, escúcheme, yo estoy de acuerdo, hemos hecho avance, porque es que en todo vamos avanzando, porque hay propósitos nuevos. Por ejemplo, la preocupación, yo he conversado con el actual ministro de Medio Ambiente, es una persona sumamente preocupada. Contrario a lo que se piensa, tiene mayor visión que los anteriores. Así es. Con respecto a ese tema. Así es. Y con la visión del plástico, o sea, yo tuve contacto con él recién nombrado por el hecho mismo de que él forma parte de la comisión y yo me pude dar cuenta la preocupación y mucha gente decía, no, pero él es un agrónomo, él es una persona que viene que tiene propiedades, fincas y que sé yo qué, y que se va. No, ha sido el que más se ha preocupado por el problema de la contaminación por plástico. Sí, es una prioridad del ministerio. Desde que el señor ministro Don Ángel entró al ministerio, su tema principal de agenda ha sido el de los residuos sólidos, en especial el plástico, porque él siente, él como ciudadano, tiene la preocupación de la contaminación por plástico y también gran parte de la ciudadanía dominicana. Ahora, yo lo que digo es que, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. O sea, tenemos esa voluntad política. Yo creo que el presidente también está preocupado. Ya lo acaba de plantear. Es un hombre que acaba de hacer un viaje transatlántico. Claro. Precisamente para asistir a la conferencia del clima y que ha asistido a todas, no esta es la primera. No, y la Naciones Unidas dejó clara la posición del país. Sí. Entonces, si hay una voluntad política, yo creo que ha llegado el momento de tomar decisiones firmes. O sea, hay que parar o hay que imponer, aunque sea en el curso de 2 años, paulatinamente, que los supermercados dejen de dar ese tipo de bolsa. Agréguele a la inquietud de él, que comparto, aunque sin aspirar a la revolución zapatista, agréguele que mientras, por eso le pregunté ahorita, ¿usted es economista? Mientras el FON sea lo más barato y no lo más caro, el FON va a ser demandado. ¿Sabe a qué me refiero? Me refiero a que si le ponemos a los fabricantes del FON que se están llenando los buches de dinero, haciéndole daño al medio ambiente y echándole la culpa a los consumidores,
mientras tengamos esa relación Pero eso se resuelve de fácil. oferta y demanda, es que yo te estoy dando un vaso, que a ti no te importa tirarlo por la ventana del vehículo, que no es de cristal, ni el fabricante está pagando un impuesto que convierta eso en un producto que cueste lo mismo que el de madera, bambú o lo que tú quieras y no de un solo uso, y entonces sea mi conciencia la que determine. Ah, mira, me da lo mismo utilizar el phone y botarlo en términos de costo Sí. que tener un vaso de bambú que me va a durar cuánto y después va a ser biodegradable. Usted me está entendiendo porque hay una lógica económica perversa Sí, en esto. y hay la necesidad de que el Estado, por ejemplo, sancione. Claro. Sancione El impuesto es la sanción mayor sí, que hay. Exacto, que se le ponga un impuesto. Ahora tú me tienes que buscar algo que sustituya y que sea menos dañino. Que No sea te digo que ambientalmente sea sostenible. totalmente biodegradable, pero que sea biosostenible. El jarrito de su infancia. Mire, yo me recuerdo cuando yo iba a la primaria, habían unos jarritos de aluminio. Plegable. Que tú lo alabas y ya tenías. Dio para usted y todos sus hermanos. ¿Tú lo llegaste a ver? Sí, yo lo llegué a ver. Como la cantina. Bueno, así, Exactamente. sí. Entonces, si no hay otra solución, pues vámonos con esa. O buscar, hacer concursos de jóvenes en las Ahora escuelas. usted ha hecho papilla el Ministerio de Medio Ambiente. No podemos cargarle el dado a, No, pero yo no estoy- a Zapata. Yo no estoy haciendo eso, digo, esas no son funciones del ministerio. O sea, yo lo que digo es que el ministerio, como cabeza de las políticas, puede establecer políticas, o sea, llegar a convenios como educación, por ejemplo, para que se hagan concursos para buscar materiales reusables y biodegradables. O sea, eso estimula la investigación científica, la formación del estudiante en cosas que le interesan al país. Antes de que nosotros terminemos ya, ¿verdad? De componer el mundo. De compuestos ¿verdad? En la tumba. ¿Cuáles son sus expectativas? Las suyas como científico y como político, es decir, como un tecnócrata que acompaña al Ministerio de Medio Ambiente. Las expectativas que yo tengo con respecto al manejo de los residuos sólidos y del plástico, especialmente del plástico en la República Dominicana, son muy positivas. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, como ente regulador, como el ente que dirige, que elabora y formula las políticas ambientales, estamos conscientes que con esta ley vamos a tener un instrumento de gestión ambiental que va a contribuir con el manejo de los residuos sólidos de una forma ambientalmente sostenible. Quiero, antes de continuar con esta idea, recalcar lo que decía don Luis Brea sobre la ley y que con esta no se va a resolver netamente el problema del plástico. Y lo que él dice es una realidad realmente, porque en países desarrollados como en Europa, que tienen los mejores sistemas de recolección de residuos, que tienen la mejores tecnología para el reciclaje, que empezaron hace muchísimos años ya con el manejo de los residuos sólidos. Incluso esos países tienen problemas todavía con el plástico y han tenido que regular el plástico de un solo uso. Y yo considero que en la República Dominicana también en un futuro hay que regular el plástico de un solo uso. Hay que establecer políticas que ya en el Caribe hay 7 u 8 países sí, que tienen un protocolo en ese sentido, lo acabo de ver. ¿eh? Sí. Entre estos Trinidad, Tobago, Jamaica, etc. Granada, sí. Esa pequeña isla ya tienen una política contundente. Contra el plástico de un solo uso. Exacto. Y yo considero que aquí en el país se deben de implementar ciertas políticas para lograr que el plástico de un solo uso, luego de ser utilizado por el usuario, se pueda incorporar nuevamente a la cadena. Porque el problema es recuperar ese plástico. La política tiene que ir dirigida a recuperar ese plástico. En algunos países
a la botellita de plástico le aplican un impuesto y tienen una política de impuesto retorno, Sí. que la persona paga por la botellita, una vez devuelve la botellita, se le da el dinero que Como se pagó hacía por con ella. la Hasta botella. La botella de tapitas se vidrio. están recibiendo. Sí, Sí, entonces realmente no se le está cargando un costo al consumidor, es una responsabilidad. Qué cosa. Y si no cumple con esa responsabilidad, entonces se aplica el principio de que el contamina paga. Usted no la devolvió y prefirió Sí, tirarla sí. al ambiente, Muy bien, usted está muy pagando bien. por eso. También con respecto a la funda Recuerde que plástica, nosotros tomábamos yun, así se le llamaba, en vasitos de papel. ¿No le tocó esa época? a Sí, usted? sí, sí. Es que no es nada nuevo, es que fueron sustituidas las cosas que no hacían daño a la naturaleza por las cosas que se sabía que iban a terminar generando un problema, para después repartir las culpas. Es que yo tengo el populismo ya no soy tan anciano como usted, pero voy detrás de usted. Y ya los cuentos no pueden ser de camino para tener expectativas saludables. Es decir, que a usted también, que nos importe a todos el tema. Pero aquí hay mucha gente preocupada por el plástico, pero resulta ser que los implantes son de plástico. Me voy explicando. Los implantes. No Sí, hay que sí. decir, ¿verdad? Sí, sí. Los implantes son de plástico, de silicones y cosas por el estilo. Pero fíjense cuál es la lógica. Hay quienes están haciendo rico, implantando plástico, y estamos los que sin haberle hecho daño a la naturaleza nos sentimos mal, porque no tenemos que beber el yun en el plástico ese más malo que el demonio. Porque para mí también ya esto es una cuestión más que de política. Porque usted ha visto algún planteamiento serio de un partido político de oposición con respecto a este tipo de política. Yo no lo he visto y me dedico a buscarla. Y no hay. No he escuchado. Entonces poco me Tampoco importan ninguno. los políticos y las leyes. Es un tema, si tenemos que marchar como los gays, lesbianos, transexuales y pendejadas, por yo no sé por qué cosa. Bueno, pues vamos a apoyarnos simplemente en los esfuerzos individuales. No consumo tal cosa. ¿Por qué? Porque eso le hace daño a la naturaleza. No bebo agua en botellita plástica. ¿Por qué? Porque eso no sirve para nada. Es decir, es que también es que hay niveles en los que el ciudadano común y corriente puede influenciar por su actitud. Tú sabes lo que... Y no cargarle a otro la culpa. Ahora, lo que tú señalas, yo creo, me viene a la mente, que sería un instrumento, digo, es un instrumento científico de ilustración a la colectividad en general y a la escuela en particular, crear como una tabla visible de cuánto dura la biodegradabilidad de cada uno de esos elementos que utilizamos cotidianamente y repartirlo a nivel digital, porque ya hoy la juventud anda con los celulares, tú no tienes que imprimir, sino que eso resulta baratísimo, es el costo de que tú te tengas que poner a hacer esa tabla. Pero eso ayudaría un poco al ciudadano para exigir responsabilidades también. Es empoderar al ciudadano. Zapata, existe la madera plástica. sí, Tú puedes hacer edificios Sí. de plástico. mira, Y son El igualmente FON, resistentes. el FON se está utilizando. Pero fájate con la industria de la construcción y de los agregados. Porque si yo puedo hacer una casa y lo hacen los colombianos, agarran el plástico, los estudiantes de una escuela, lo agarran, la llevan a una cuestión primitiva y de ahí te sacan columna plástica, ventana plástica y de todo plástico, y las viviendas de los recogedores de plástico, ¿usted sabe con qué la están haciendo? En Bogotá y en Medellín. Con en ese Cali. mismo material. Con esos materiales. aquí se Fíjate están cómo haciendo. es. Aquí En también. Moca, sí, en Moca hay Pero un denle proyecto promoción a muy eso. interesante. Sí, el señor ministro fue a Moca. Pero Incluso son de las cosas se le dio que hay promo- que se le- cacarear. Hay que se le dio cacarearla. promoción a ese proyecto muy interesante. Las casitas son muy bonitas,
son aislantes de la temperatura. Y van a durar lo que dure la vida de la Se gente. le hizo incluso una prueba de fuego y no se se le echó prende. gasolina Pero vamos a hacer y una- se consumió la gasolina Así mismo. y quedó el material intacto. Pero Sí. Zapata, vamos a La hacer ciencia una da para eso y cita- para más. Sí. para una cita en enero, para que usted nos traiga todo ese material, todas esas novedades positivas. Son novedades positivas, Sí, sí. además Sí, educativas. Totalmente sí, de sí. acuerdo. Mire, educativas. Educativas, Educativas. así es. Sí, porque ¿de qué son Y yo los juegos que usted pone en las estancias infantiles o que pone en los parques infantiles? Si no son plásticos como quiera. Bueno, ¿por qué no la podemos reciclar en esa perspectiva? Además, mira, aquí tenemos la institución nuestra, que es una institución que comprende el Ministerio de Educación y el Ministerio de Además, el director de esta estación, de esta radio y televisión También. dominicana, me dijo, te autorizo a decir y a comprometer este medio de comunicación en cuanta política para la eliminación del bendito plástico Bueno. sean posibles. Entonces, podemos hacer una especie de planificar, no un programa, sino acciones, para que eso se proyecte en la escuela. Sí. Pero primero a la ciudadanía, por medio de Lo esto. único que no debemos es autorizar la destrucción de las mujeres plásticas. Mire, doctor, me están cortando por donde quiera. Sí, son unas japonesas estas nuevas. Pero ya tenemos una cita concertada. Claro, tenemos Sí, sí. ese compromiso. Para mí un honor venir aquí cuantas No, ya veces usted va a ustedes hacer deseen un- para tratar temas Pues medioambientales de declárese interés. consultor permanente Sí, sí, de sí, esta sí, radio sí, televisión dominicana. Y vamos Así a emprender queda, entonces. cuantas campañas sean Sea necesarias. Dígale al Sí, ministro sí. que cuenta con la comisión Gracias. para articular cualquier acción común entre los ministerios que conforman la comisión. Así es. Perfecto. Licenciado Raulín Zapata, asesor en políticas ambientales del Ministerio de Medio Ambiente. Como de costumbre, nuestro importante gestor en esta materia de paneles al servicio de los grandes temas de la agenda de la humanidad y del país, por lo tanto, el doctor Luis Brea Franco, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Que debo decir Diga. que todos estos programas están aparte, amén de estar en el canal de YouTube del canal, Ujú. están en el canal de la comisión también disponible para ser vistos y trabajados en las escuelas también. Así es. Porque Vamos a ese es crear nuestro una plataforma práctica próximamente. Nos vemos en el próximo panel con la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Perfecto.